¿Qué harías si el mundo que conoces te diera la espalda? Si la civilización, con sus iglesias y sus leyes, te arrojara a la calle con lo único que te queda, un hijo pequeño cuya vida se apaga como una vela en el viento, ¿confiarías tu destino y el de tu niño a un extraño? A un hombre al que todos llaman salvaje, un guerrero apache cuyos ojos han visto más secretos en el desierto que estrellas en el cielo. Esta no es solo una historia del viejo oeste. Es la crónica de un milagro en el desierto, la leyenda de una madre que encontró la salvación donde solo esperaba el final. Corría el año de 1885. El sol de Sonora caía como plomo fundido sobre el pequeño poblado de Arizpe. Para Elena, cada amanecer era una condena. Viuda y repudiada por la familia de su difunto esposo, había sido expulsada de su hogar con lo opuesto y con su pequeño Mateo. Un niño de apenas 5 años cuyos ojos grandes y curiosos ahora estaban nublados por la fiebre. Vivían de la caridad, que en aquel lugar era tan escasa como el agua en el desierto. Dormían en callejones, acurrucados para darse calor cuando el frío de la noche mordía. La gente de bien pasaba a su lado, algunos con una mueca de desprecio, otros simplemente desviando la mirada, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. El médico del pueblo, un hombre de bigote engomado y pocas pulgas, la había despachado con un simple: «Es la voluntad de Dios, mujer. Reza por él». El sacerdote, por su parte, le ofreció plegarias, pero ningún refugio. La tos de Mateo era un martillo constante en el pecho de Elena. Su piel ardía. Elena sabía que no le quedaba mucho tiempo. Mientras la vida de su hijo se escurría entre sus dedos, ella solo podía mirar al horizonte, a esas montañas áridas y silenciosas que parecían custodiar secretos ancestrales, el territorio de la tribu apache. Y fue allí, en su momento de máxima desesperación, cuando lo vio. Apoyado en la pared de adobe de una cantina al otro lado de la plaza, había un hombre. No era un vaquero ni un comerciante. Era un guerrero apache, alto, con el cabello negro y largo, y una mirada que no juzgaba, simplemente observaba. La gente del pueblo lo ignoraba con un miedo supersticioso. Se decía que era uno de los hombres de Jerónimo, un espectro de la resistencia indígena, un fantasma. Durante días el hombre estuvo allí. No pedía nada, no hablaba con nadie. Simplemente observaba a Elena y a Mateo. Ella sentía su mirada, no como una amenaza, sino como una pregunta silenciosa. Una tarde, cuando Mateo sufrió un ataque de tos tan violento que casi perdió el aliento, Elena se derrumbó, sollozando sobre el pequeño cuerpo de su hijo. Era él, el apache. Se arrodilló a su lado, su rostro impasible, pero sus ojos llenos de una extraña compasión. No dijo una palabra, simplemente señaló a Mateo, luego se señaló a sí mismo y después apuntó hacia las montañas. La oferta era clara y a la vez demencial: seguir a un completo desconocido, a un salvaje, hacia el corazón del territorio que todos temían. Elena miró el rostro sudoroso de su hijo y luego los ojos del apache. En ellos no vio maldad, vio algo que no había encontrado en todo el pueblo: una promesa, una oportunidad. Tomó la decisión más aterradora y valiente de su vida. Asintió. Esta historia de supervivencia y fe apenas comienza. Si quieres descubrir cómo un hombre marcado por la guerra y una madre abandonada por la sociedad pueden forjar un destino juntos, asegúrate de estar suscrito a Historias de Época en Sonora y activa la campanita para no perderte ni un segundo de este increíble viaje. El viaje fue una prueba de fe. El guerrero, cuyo nombre aprendió después, era Nakai, que significaba el que vaga. Caminaba con una seguridad que desafiaba la dureza del paisaje. Llevaba a Mateo en sus brazos con una delicadeza que Elena jamás hubiera imaginado. Cruzaron arroyos secos y cañones donde el eco era el único compañero. Para Elena, cada paso era un acto de confianza ciega, un abandono de todo lo que conocía. Llegaron a una pequeña cabaña de adobe y madera, escondida en un recodo de la montaña, casi invisible. Dentro, el hogar era humilde pero limpio. Había pieles para abrigarse y un olor a hierbas secas y tierra. Nakai acostó a Mateo en un lecho improvisado,
y comenzó su trabajo. No hubo rezos pomposos, ni medicinas de frasco. Hubo la cultura apache en su forma más pura. Nakai preparó infusiones con raíces y hojas que Elena nunca había visto. Creó una pasta con barro y plantas que aplicó en el pecho del niño para calmar su tos. Le cantaba en su lengua, canciones bajas y guturales que sonaban como el mismo viento del desierto. Elena observaba, fascinada y aterrorizada. Todo en lo que había creído se desmoronaba. El hombre civilizado le había ofrecido la muerte. El hombre salvaje le estaba ofreciendo una lucha por la vida. Nakai no era como los cuentos de terror que había escuchado. Era un hombre de pocas palabras, pero de una profunda sabiduría. Le enseñó a Elena a escuchar el desierto, a entender sus ritmos. Le habló, con gestos y palabras sueltas en español, de la conexión de su pueblo con la tierra, una conexión que los blancos nunca entendieron, una verdadera libertad indígena. Los días pasaron. La fiebre de Mateo subía y bajaba como una marea mortal. Hubo una noche en que Elena creyó perderlo. El niño apenas respiraba. Desesperada, buscó la mirada de Nakai. Él simplemente asintió, como diciendo, ahora es el momento. Lo que ocurrió esa noche, Elena lo contaría por el resto de su vida como un verdadero milagro. Nakai inició un ritual, un canto que se elevó con más fuerza, invocando a los espíritus de la montaña. Le pidió a Elena que sostuviera la mano de su hijo y que pensara solo en su amor por él. Y en medio de la noche profunda de Sonora, bajo un cielo cuajado de estrellas, la fiebre de Mateo se rompió. El sudor empapó su cuerpo y por primera vez en semanas, su respiración se volvió tranquila y profunda. Abrió los ojos y susurró una palabra. Mamá, ¿el valor de Elena te ha conmovido? ¿Crees en los milagros en el desierto y en el poder de la fe más allá de la cultura? Déjanos un comentario con la palabra esperanza. Si esta historia de supervivencia te está llegando al corazón, y no olvides suscribirte para más relatos que demuestran que los verdaderos héroes nativos americanos no siempre llevaban plumas. A veces solo llevaban bondad en su alma. La recuperación de Mateo fue lenta, pero constante. Bajo el cuidado de Nakai y el amor incondicional de su madre, el niño volvió a ser el de antes. Corría por los alrededores de la cabaña, riendo, mientras Nakai le enseñaba a rastrear animales pequeños y a reconocer las plantas comestibles. Elena también se transformó. La mujer asustada y desvalida desapareció. En su lugar surgió una mujer fuerte, cuya piel se había tostado por el sol y cuyas manos se habían vuelto hábiles. Aprendió de Nakai. Aprendió sobre la historia apache, no la que contaban los blancos, llena de sangre y salvajismo, sino la historia indígena de un pueblo que amaba su tierra y luchaba por ella, como los antiguos hijos de Israel lucharon por la suya. Nakai era la personificación de esa resistencia indígena. Un hombre que había perdido a su familia en las guerras apache, pero que no había perdido su humanidad. Un día, el sheriff del pueblo, alertado por algún chismoso, subió a la montaña buscando a la mujer secuestrada por un indio. Llegó a la cabaña con 2 de sus hombres, con los rifles en alto, pero la Elena que encontraron no era la víctima que esperaban. Se puso delante de Nakai, con Mateo agarrado a su falda, y con una voz firme que nunca antes había tenido dijo, «Aquí no hay ninguna prisionera. Este hombre nos salvó la vida. Este es nuestro hogar». El sheriff, viendo la salud del niño y la determinación en los ojos de la mujer, no supo qué hacer. Vio a una familia, no la clase de familia que él entendía, pero una familia al fin y al cabo. Murmuró algo y se marchó con sus hombres. Nunca más volvieron. Elena, Nakai y el pequeño Mateo encontraron la paz. Construyeron una vida juntos, un puente entre 2 mundos. Demostraron que el amor y la gratitud son un lenguaje universal, más poderoso que el odio y el prejuicio. Nakai, el guerrero solitario, encontró una nueva tribu en Elena y Mateo. Y Elena, la paria, encontró un reino en una humilde cabaña y en el corazón de un hombre al que el mundo había juzgado mal. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada en la región, un testamento de que a veces la verdadera civilización no se encuentra en los pueblos bulliciosos, sino en la silenciosa generosidad de un alma solitaria
en mitad del vasto y mágico desierto de Sonora. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la historia de Norteamérica. Si este relato te ha tocado el alma y crees que las mejores historias son las que se escriben con el corazón, compártela con alguien a quien aprecies y suscríbete a Historias de Época en Sonora. Aquí siempre encontrarás leyendas que merecen ser contadas. Nos vemos en la próxima historia.